El día 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En este día se fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenirlos. Para hablarnos de ello, hoy se encuentra con nosotros, o nosotros nos encontramos en el Centro Social con Mario López Pomares, que es el psicólogo de atención primaria básica de los servicios sociales. Muy buenos días, Mario, y muchas gracias por habernos recibido y para hablarnos pues, de este tema que es tan peliagudo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque no queramos llevar alarma social, porque tampoco queremos alarmar socialmente, pero es un tema que hay que tocarlo y hay que decirlo, ¿no? Sí. Es como dices, es un tema importante por la gravedad, ¿vale? Porque la muerte siempre está cerca y la muerte es algo que no tiene marcha atrás. Y sobre todo porque suele aparecer en situaciones extremas, en situaciones complicadas. Entonces, bueno, pues es un tema que merece nuestra atención. ¿Qué alertas podemos detectar o qué señales podemos intuir o ver en la persona que puede llegar a esa situación? Ajá. Bueno, hay unos factores que se llaman factores de riesgo, ¿vale? En cualquier conducta, ¿vale? Incluso en cualquier trastorno, siempre hay como dos tipos de... Es como una balanza. En una tenemos los factores de riesgo, que es lo que aumenta la probabilidad de que eso suceda, en este caso el suicidio. Y después, por otro lado, tenemos esos factores de protección. Tú me estás preguntando por los factores de riesgo, y esos factores de riesgo, pues mira, son cosas como, por ejemplo, el tema de la medicación, ¿vale? Hay medicamentos antidepresivos que un primer efecto a la hora de tomárselos es aumentar las tendencias suicidas. Es en un porcentaje muy bajo, pero si una persona empieza a tomarse antidepresivos y nota, por ejemplo, que tiene pensamientos suicidas, ahí tendría que ir enseguida al médico y comentárselo, porque podría ser un efecto inicial de esa medicación, ¿vale? Eso sería un caso. Y después el tema de la medicación, el dejarse la medicación de golpe. Por ejemplo, hay muchas personas que se automedican con ansiolíticos, ¿vale? O incluso, bueno, medicamentos para dormir, etcétera, que se lo quitan de golpe. Están un tiempo, después se lo quitan de golpe. Al quitárselo de golpe podrían venir también esas ideas suicidas. Está claro que te estoy hablando de factores aislados. Todo eso hay que ponerlo en el contexto de una situación problemática, con más elementos, digamos, de estrés, ¿vale? Bueno, esa es una. Trastorno mental es otra, ¿vale? Tenemos también el tema de incluso enfermedades médicas, diabetes, hipotiroidismo, anemia, por ejemplo, y después emociones concretas, enfado por algo, culpa por algo que ha pasado, ¿vale? Eso también estaría influenciando lo que es en esa probabilidad del suicidio. Después, haber tenido abusos, quizá físicos o sexuales, ¿vale? Pasados, y después también tener antecedentes familiares, por ejemplo. Ahí entra el juego un poquito lo que es la genética. Y sobre todo hay una cosa que sí que nos tendría que, digamos, que preocupar, que sería el intento previo de suicidio. En psicología normalmente se dice que lo que más predice una conducta es haber hecho esa conducta en el pasado. O sea, si alguien ha intentado suicidarse en el pasado, siempre tendríamos que decir que hay un riesgo, aunque sea mínimo, de suicidio en el futuro. Entonces, todo ese tipo de cosas son factores que están, si nosotros vemos a alguien y por alguna razón nos expresa, ¿vale? Ese deseo a lo mejor, o de, oye, frases tontas, como a veces, oye, sin mí estaríais todo mucho mejor, yo soy el problema, ¿no? Vale, pues si oímos eso y hacemos repaso de esos factores de riesgo que te he dicho y vemos que se dan, pues ahí tendríamos que quizás estar un poquito alerta. Y lo que te he dicho son factores, lo que son más individuales, hay también sociales, ¿vale? Si una persona se aísla, imagínate que de la noche a la mañana alguien se aísla, tiene amigos, tiene familia, pero de repente se encierra en su habitación. Eso sería un factor. Que tenga a mano, digamos, mecanismos para cometer ese suicidio, ¿no? Sí, pastillas, ¿vale? Por ejemplo, después el tema de los conflictos personales, ¿vale? Y situaciones estresantes. Yo creo que subrayaría la importancia de las situaciones estresantes.
Por ejemplo, una ruptura sentimental, problemas financieros, por ejemplo, pérdida de trabajo. Todo eso son situaciones vitales, de estrés vital, ¿vale? Una enfermedad, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad, digamos, son problemas que nos obligan a afrontar ese estrés. Y muchas personas, es verdad, se ven desbordadas por esas situaciones, ¿vale? De ese estrés. Entonces, en esas situaciones es cuando tendríamos que estar un poco alertas. Bueno, por resumir, te lo digo por resumir. Situaciones muy estresantes, si a esas situaciones muy estresantes le sumamos todos estos factores de riesgo que te he dicho, de enfermedad mental o trastorno médico o antecedentes familiares, etcétera, etcétera, y nos verbaliza de alguna manera esa idea del suicidio, aunque sea de forma en plan broma, pues ahí tendríamos que estar alerta. Mario, ¿qué podemos hacer para evitar esas conductas suicidas o para prevenir? Pues sobre todo que la persona, ¿vale?, que está agobiada en ese momento, sienta que hay alguien al lado, sobre todo que está tranquilo, ¿vale?, que le está transmitiendo calma, ¿eh? Siempre hay como dos dimensiones a la hora de comunicarnos. Están las palabras, están los gestos que tú ves de mí, pero también hay algo que no se ve, que son las emociones, que es como yo me estoy sintiendo y como tú te estás sintiendo. Si tú eres una persona que está agobiada y yo estoy tranquilo, estoy calmado, eso a ti te va a llegar, ¿vale? Y eso a ti te va a hacer bien. Bueno, Mario, creo que hemos tocado un tema desgraciadamente muy, muy triste, pero desgraciadamente está a la orden del día y que cada vez lo estamos viendo con más motivo, ¿no? O sin motivo, pero lo estamos viendo más, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso, un tema que debemos tocar, más para concienciar a la gente de que existe, de que la salud mental es importante, ¿no? Y que tenemos que cuidarla y prevenirla, ¿no, Mario? Sí, sí. Es un tema que quizá en el pasado era como más tabú, ¿vale? Se hablaba menos de él, pero creo que es bueno el hablarlo. De hecho, fíjate, un factor de protección, ¿vale? Uno de esos elementos que quizá nos esté diciendo que el suicidio no llega a cometerse es que la persona hable de él, ¿vale? La persona le diga a alguien, oye, mira, sé que es una locura, pero es que estoy pensando en hacer esto. Bueno, pues ese hecho de hablar es algo quizá que protege a esa persona de cometerlo, ¿vale? De hacerlo. Sí, pues esto sería plantarle cara, sería un gran paso, ¿no, Mario? Sí, sí. Y también, fíjate, quería comentar algo más, ¿no?, que creo que es importante en el caso de un suicidio, que muchas veces se habla cuando se atiende, ¿no?, a una persona. Suicidio muchas veces es una solución que la persona busca a un problema. Y normalmente ese problema es temporal. O sea, no suele ser un problema para toda la vida, puede tener solución. Sin embargo, el suicidio es una solución que no tiene marcha atrás. Entonces, en ese caso sí que es un punto de reflexión, ¿no?, de decir, oye, ¿has pensado esto? Ten en cuenta que si buscas esta solución no va a haber marcha atrás. Y sin embargo, a lo mejor el problema del cual estás buscando escapar sí que tiene solución. Seguro. Quizá a lo mejor no mañana, pero en un mes o en un año, ¿sabes? Y entonces, pues, creo que merece la pena dar una oportunidad más a la vida. Sí. Mario, ¿cómo se trabaja desde los servicios sociales? Pues, fíjate, los servicios sociales, la relación que tienen servicios sociales con esos intentos de suicidio es el hecho de que muchas veces nosotros acogemos, ¿vale? Uno de los servicios sociales es acoger y orientar. Y muchas veces nos llegan situaciones de intentos de suicidio, pues a partir de partes policiales. Normalmente son los cuerpos de seguridad, ¿no? A nivel, por ejemplo, policía municipal, los primeros en tener noticia. Hacen un parte, ese parte nos llega a servicios sociales y nosotros lo que hacemos en todas las situaciones, hacer un estudio de esa situación familiar, ¿no? Sociofamiliar muchas veces, porque aunque sea una persona la que intenta cometerlo, está dentro de un contexto familiar. Hacemos ese estudio y entonces, bueno, valoramos el contexto y las necesidades de la familia, pero también de esa persona, ¿vale?, que ha recurrido al suicidio. Y entonces ya a partir de esa valoración, pues si es necesaria la derivación a salud mental, por ejemplo, o sí, a salud mental sería una de ellas,
si hay que intervenir más en el contexto. Imagínate que el intento de suicidio es por una situación familiar, ¿no? Pues se intervendría en ella. Es decir, que directamente nosotros, lo que tiene que ver con el suicidio, donde intervenimos es en la situación social, ¿vale? Cuando, digamos, a raíz de esa primera valoración, de esa acogida que nosotros tenemos, valoramos que el problema viene, por ejemplo, a nivel de trastorno mental, pues ya derivamos, según las competencias, en este caso a salud pública. Sí. ¿Hay algún teléfono al que podamos llamar si tenemos algún problema de este tipo? Sí, bueno, a ver, en principio está el teléfono de servicios sociales, ¿vale? Te voy a dar, yo diría que 3 servicios sociales, ¿vale? Que no estamos especializados en suicidio, pero sí en esa acogida, ¿vale? Eso sería una, que ese sería el 965-621-828. ¿Vale? Ese sería uno. Después, a nivel nacional, cuando alguien está en situación de crisis y está, pues eso, quizá pensando en quitarse la vida, está el 024, que ese sería un teléfono a nivel nacional. Y después tenemos, por ejemplo, otros teléfonos que también funcionan muy bien, como el teléfono de la Esperanza, que ese sería el 965 13 11 22. 965 13 11 22. Sí, eso está a las 24 horas. Es decir, una persona que esté desbordada, que esté pensando en el suicidio, llamar, por ejemplo, a esos números, bueno, pues recibiría atención las 24 horas, no el de servicios sociales, que no es para eso, ¿vale? Tampoco, pero sí el 024 y el teléfono de la Esperanza, sí. Pues Mario, muchísimas gracias por habernos dejado tu espacio y tu tiempo para tocar este tema, que como he dicho antes, pues es un tema que hay que tocarlo, que hay que plantarle cara, hay que darle visibilidad y que ojalá cada día se fuera menos y fuera a nada. Sí, Muchas gracias, Mario. Gracias a vosotros.